Juan Manuel Ramírez de Arellano. El primer problema nos dice que tenemos un estanque cuadrado con lados de 1000 metros de longitud. Entonces tendríamos esto. Es un corte transversal de la piscina. Entonces aquí tenemos agua y son las paredes, ¿no?, de la piscina. Entonces nos dicen que el estanque es cuadrado y cada una de las paredes mide 1000 metros de longitud. Entonces, como esto es un corte transversal, este de aquí mide 1000 metros. Y cada pared mide medio metro de espesor. Este de aquí mide 0.5 metros. Y la densidad de las paredes es de 2.5 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, la densidad de las paredes es igual a 2.5, serían 2500 kilogramos por metro cúbico. Y el coeficiente de fricción estática entre las paredes y el suelo del estacionamiento es de 0.45. Entonces, bueno, para empezar, lo primero que se me ocurre hacer es ver cuál es la presión del agua a una cierta altura, ¿no? Entonces tienes que la presión del agua a una cierta altura es igual a la densidad del agua, porque está llena de agua, por la gravedad, por la altura, ¿no?, a la que se está midiendo esa presión. Ahora, por definición sabemos que la presión es igual a fuerza entre área, ¿no? Entonces, la fuerza que va a sentir la pared en una cierta área sería la siguiente, ¿no? La fuerza es igual a la presión a una cierta altura por el área, ¿no?, donde se está aplicando esa presión. Pero podemos utilizar aquí el concepto de integral, ¿no?, sumar cosas infinitesimalmente pequeñas para obtener cuál es la fuerza total que va a sentir la pared, ¿no?, a una cierta altura. Entonces tendríamos que una
diferencial de fuerza muy pequeña sería igual a la presión, que sería esta, por el área, ¿no? ¿Y quién es el área? El área tenemos que sería, primero vamos a poner el área, una diferencial de área muy, obviamente ya, por ser diferencial ya es muy pequeña, ¿no? Pero entonces tenemos que la diferencial del área sería, ¿cuánto mide la pared? ¿Cuál sería el contacto que tiene el agua con la pared, el área? Sería estos 1000 metros menos el grosor de las paredes, ¿no? Entonces sería 1000 menos 0.5 por 2, que sería 1. Entonces esta parte de aquí, de la pared, mide 99 metros. Entonces tenemos que la diferencial del área que vamos a tomar en cuenta en esta fuerza va a ser igual a 99. ¿Cuál sería la altura? Sería DDH, ¿no? Porque pues, obviamente para que haya aquí un área, pues necesitamos considerar un cierto rectángulo, ¿no? Que sería 99 de largo por una delta H pequeñísima, ¿no? Aquí, delta H. DDH, muy pequeña. Vamos a poner aquí. DDH. Bueno, entonces sería 99 por DDH. Entonces, ya podemos poner cuál sería la fuerza, ¿no? La fuerza sería igual, la diferencial de fuerza, o sea, consideramos la fuerza solo en este pedazo de área 99 por DDH, una altura muy pequeña, es igual a la presión, que estamos considerando como a esa altura, ya que pues DDH es muy pequeña, estamos considerando que en esa pequeña franja de la pared tenemos la misma altura, por eso es una diferencial. Entonces tenemos que sería ρ de agua por la gravedad, por la altura, por el área, ¿no? Sea 99 DDH. Entonces, ahora para saber cuál es la fuerza que va a sentir la pared, desde dónde nos preguntamos, ¿no? Desde dónde vamos a tener que sumar esta fuerza, pues va a tener que ser desde 0 hasta h, ¿no? Porque obviamente necesitamos sumar todas las fuerzas que van a sentir a las diferentes alturas. Entonces vamos a sumar desde 0 hasta h. Entonces tenemos la integral desde 0 hasta h de toda esta expresión, ¿no? Integral de 0 a h de ρ de agua por G por h por 99 DDH. Entonces aquí ρ de agua, G 90 y 99 son constantes, ¿no? Entonces las sacamos en integral, salen del integral.
tendríamos que el integral desde 0 hasta h de la diferencial de fuerza es igual a 99 rho de agua por G y el resto de la variable que estamos integrando queda dentro, ¿no? De la expresión algebraica que estamos integrando queda dentro. Entonces, ahora tenemos que integrar de 0 a h esta expresión sería igual a integral de esto, ¿no? Que sería h al cuadrado entre 2 valuada en h menos la integral de esta función valuada a 0, ¿no? Eso es igual a h al cuadrado entre 2 menos 0 al cuadrado entre 2, ¿no? Eso es 0, entonces aquí nada más tenemos h cuadrada entre 2 multiplicando todo esto. Entonces la integral nos quedaría como 99 por rho del agua por g por h al cuadrado entre 2. Y esa sería la expresión para la fuerza total, ¿no? Que siente la pared desde 0 hasta una profundidad h, ¿no? Que sería igual a la altura que estamos considerando, a la cual estaría el agua. Entonces, ahora voy a poner la fuerza acá. La fuerza, ahora sí, ya sabemos que es 99 rho del agua por g por h al cuadrado entre 2. Y ya podemos borrar todo eso. Ahora, pues, ¿cuál es la fuerza de fricción, ¿no? Que va a sentir ¿cuál es la fuerza de fricción que hay entre el piso y la pared? Pues tendremos que la fuerza de fricción estática, por definición, es el peso, es decir, la normal, por el coeficiente de fricción estático, ¿no? Es la fuerza de fricción estática, la normal, por el coeficiente de fricción estático, que en este caso es 0.45. Entonces, desarrollando más todo esto, tenemos que la normal se define como m por g. Pero como le pedimos la masa que representaría la masa de la pared, pues siempre podemos recurrir a expresar la masa en términos de la densidad, ¿no? Que si la tenemos. Entonces tenemos que la densidad de la pared es igual a la masa de la pared entre el volumen de la pared. Y aquí tenemos que la masa de la pared es igual a la densidad de la pared por el volumen de la pared, ¿no? La masa de la pared
igual a la densidad de la pared por el volumen de la pared. Ok. Después de expresar así la masa de la pared, entonces podemos escribir la fuerza, la normal, perdón. Si es una fuerza, es la fuerza que ejerce el suelo sobre la pared que está puesta sobre el piso, ¿no? Entonces tenemos que la normal es igual a la densidad de la pared por el volumen de la pared por G. Y ahora podemos escribir la fuerza de fricción como la normal que es igual a esto, y lo sacamos de aquí la densidad, por el coeficiente de fricción estático. Entonces tenemos esto, pero sin embargo no tenemos el volumen de la pared, ¿no? Pero el volumen de la pared lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? El volumen de la pared, que de hecho aquí tenemos que tener cuidado porque el volumen de la pared que está en contacto con el agua, que está representado con esta fuerza, es este nada más, ¿no? Esta es la altura h a la cual yo me estoy refiriendo cuando integré esto. Entonces, pues los únicos dos cuerpos que están en contacto sería pues este volumen de pared con este volumen de agua, ¿no? Esos dos cuerpos son los que estarían en contacto. Entonces, el volumen de la pared que estaría en contacto sería igual a 99, que es el largo, ¿no? El largo de la pared, por h, por el ancho de la pared, ¿no? Entonces sería por 0.5. 0.5 lo ponemos como el medio. Entonces tenemos que ahora el volumen de la pared lo podemos sustituir acá. Entonces nos queda que la fuerza de fricción estática es igual a 99 rho de la pared que h por el coeficiente de fricción estática sobre 2,99 rho de la pared por g por h por el coeficiente de fricción estática entre 2. Y para que las paredes no se rompan precisamente, necesitamos que la fuerza de fricción estática y la fuerza la fuerza que ejerce el agua sobre las paredes sea por lo menos que el límite de ese equilibrio es que ya cuando son iguales, ¿no? Y si vemos aquí la expresión que tenemos, todo está en términos de h, ¿no? Entonces podemos despejar cuál tendría que ser esa h igualando estas dos fuerzas. Entonces tenemos que para que no se rompan las paredes, la fuerza que
ejerce el agua sobre las paredes tiene que ser igual a la fuerza de fricción estática. Y así tenemos entonces que si igualamos estas dos fuerzas, el momento y el medio se va, ¿no? Y G también se va. Entonces nos quedaría nada más que tenemos la densidad del agua, H cuadrado, es igual a la densidad de la pared por H por el coeficiente de fricción estática. Y aquí también tenemos que, bueno, un H se va, ¿no? Entonces tenemos que H sería igual a la densidad de la pared por el coeficiente de fricción estático entre la densidad del agua. Y si hacemos los cálculos, tendríamos que H, ya lo voy a decir, que H es igual a 2500 por 0.45 entre la densidad del agua, que sería 1000. Entonces, H es igual a 2.5 por 0.45. Sería igual a 1.25 metros. 1.125 metros. Y esa es la altura máxima a la cual se puede llenar la pila o la alberca. Si la llenas más allá de esa altura, la fuerza que ejerce el agua sobre las paredes va a ser mayor que la fuerza que ejerce el piso contra la pared, ¿no? La fuerza de fricción. Entonces, pues, esa sería la altura máxima. Por otro lado, tenemos el problema de ley de Pascal y donde aplicamos ley de Pascal y el principio de Bernoulli. Entonces el problema dice lo siguiente, que tenemos un tubo abierto de ambos lados y se llena parcialmente con agua. Y la figura que representa eso es la siguiente. Entonces, tenemos aquí el agua. Y después nos dice que se vierte aceite con una densidad de 750 kilogramos por metro cúbico. Entonces, bueno, esto es lo primero que sucede. Entonces se vierte agua, esta es agua.
Y de este lado tenemos los que son simétricos, otros dos diagramas que ilustran lo que sucede. Entonces primero se vierte agua y después de vertir el agua, obviamente está en el mismo nivel, es el mismo líquido, ¿no? La presión aquí y la presión acá es atmosférica, entonces está al mismo nivel. Se vierte el aceite, ¿no? Obviamente el aceite es más denso que el agua, entonces tenemos la siguiente situación, que se va a vertir una cierta cantidad de agua y después de aceite y vamos a terminar con esto. Que aquí habría agua y aquí aceite. Vamos a poner como remolinos. Entonces, nos dice que la columna de aceite que se forma aquí tiene una longitud L. L. Y la densidad del aceite es igual a 750 kilogramos. Listo. Entonces, ya están esos dos esquemas. Y el último, nos dice que se cubre aquí con la mano, con el papel, que deje salir el aire, obviamente, porque pues, lo tapamos de este lado. Y después soplamos aquí, pues no va a dejar salir el aire, no va a poder salir el aire de este lado, ¿no? Entonces, pues obviamente no va a haber una velocidad aquí con la cual pueda yo seguir ingresando aire, ¿no? Entonces, de este lado tiene que estar un poco destapado para que pueda salir el aire de alguna manera. Ya aquí hay un flujo con una cierta velocidad. Y se cubre el lado derecho del tubo y se sopla del lado izquierdo del brazo del tubo, y las dos superficies del líquido, después de hacer eso, están a la misma altura, ¿no? Pues tenemos que el agua, el aceite, están a la misma altura. La misma altura H. Entonces, ahora, nos piden, utilizando estos tres esquemas, que obtengamos la diferencia de altura H que hay entre las dos superficies cuando se vierte el aceite, ¿no? Entonces,
podemos comparar varias cosas ahí. Podríamos comparar las presiones, ¿no? La presión aquí y la presión acá. Entonces vamos a comparar la presión en este punto y en este punto. Entonces están al mismo nivel, ¿no? Entonces en esencia tendría que ser la misma presión, ¿no? Nada más que el, el fluido que está sobre este punto, los fluidos que están sobre este punto son diferentes, son distintos, ¿no? Tienen distintas densidades a los que están sobre este punto, ¿no? No, sobre este punto hay aceite y está la presión atmosférica, y sobre este punto hay agua por un lado, después hay una columna de altura H de aire y después está la presión atmosférica, ¿no? Entonces, la presión en el punto A, en el punto B, tienen que ser iguales. Entonces, la presión en el punto A es igual a L menos H, que es la altura de esto, por la densidad del agua por G, ¿no? Entonces sería la densidad del agua por G por L menos H. No, pues a eso se le da presión en A y le tenemos que sumar también la presión de esta columna de aire, ¿no? Entonces la presión de esa columna de aire sería la densidad del aire por G por H, ¿no? Y también le tenemos que sumar la presión atmosférica. Entonces sería la presión total que hay en el punto A, ¿no? Ahora, en el punto B, tenemos la densidad del aceite por G por L más la presión atmosférica, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué podemos obtener? Pues podemos obtener H, ¿no? Porque si se dan cuenta, de este lado, si igualamos la presión A y la presión B, entonces tendríamos que se nos van a ir estas presiones atmosféricas y nos queda que la densidad del agua por G por L menos por el agua por G por H más la presión del aire por G por H más la presión de esta columna de aire, que sería ρ de aire por G por H, es igual a la densidad del aceite por G por L. Aquí lo único que hice fue multiplicar la densidad del agua por G por L menos la densidad del agua por G por H, y tengo la densidad del aire por G por H aquí también sumándose, y del otro lado de igualdad solo me queda la densidad del aceite, G y L. Entonces yo quiero despejar
H. Entonces lo que hago es paso restando la densidad del aceite. Entonces tendría O de agua por G por L menos densidad del aceite por G por L, y esto lo paso sumando para el otro lado, ¿no? Bueno, aquí se dice un poco resuelve porque H por el lado paso por el otro lado y le resto por el aire G por H. Entonces yo el lado paso por el otro lado y la densidad de aire porque por H y paso a restar. De aquí por factorizar H me queda que la densidad del agua por G por L por la densidad del agua menos la densidad del aceite es igual a densidad del agua G por H por la densidad del agua menos la densidad del aire. Ya factorizando G y H, la G se va, entonces me quedaría que H sería igual a L, que es la longitud de la columna de agua, densidad del agua menos densidad del aire, sobre la densidad del agua menos la densidad del aire. Y bueno, esa sería la diferencia de las alturas. Entonces tenemos que H sería igual a la longitud de la columna de aire, que es igual a 0.05 metros, son 5 centímetros, por 1000 kilogramos por metro cúbico, menos la densidad del aire, que es 1.29, todo el sistema internacional de unidades, entre 1000 menos 1.29. Y aquí me faltó algo. Puse lo de agua menos lo, aquí es lo del aceite, ¿no? Vamos a ver que ver aceite y de aire. Entonces H sería igual a, sí, lo del agua menos lo del aceite, entre lo del agua menos lo del aire. Entonces quedaría 150 gramos por metro cúbico, que es la densidad del aceite, y ese sería el valor de H, ¿no? Pero aquí me equivoqué, puse lo de aire en vez de lo del aceite. Entonces H va a ser 5 por 250 entre menos 1.29.
y nos da una altura de 1.2 centímetros, ¿no? Bueno, en realidad esto en metros sería 0.01, 5 metros. O sea que la altura, la diferencia de las alturas, sería igual a 1.251 centímetros. Entonces la primera parte del problema ya está hecho, es la diferencia de las alturas. Y la segunda parte nos pide que obtengamos la velocidad con la cual se necesita soplar de este lado. La velocidad con la cual se necesita soplar de este lado para que precisamente haya este equilibrio, ¿no? Entonces, pues velocidades, la única ecuación que conocemos para introducir velocidades en mecánica de fluidos es la ecuación de Bernoulli, ¿no? Y vamos a comparar 2 punto C y el punto D, ¿no? D. Ahora lo que vamos a hacer es escribir esta ecuación de Bernoulli de la siguiente manera. Tenemos que un medio de la densidad del aire, ¿no? Que ese es el fluido que hay en ese punto. Por la velocidad en c al cuadrado, que eso nos dice el principio de Bernoulli, ¿no? Medio de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado más la densidad del aire por G por H, ¿no? ¿Cuál sería la altura? La altura sería, podemos ponerle, en principio no sabemos cuál es, pero como estamos comparando los mismos puntos, pues vamos a ponerle que es, no sé, este diagrama podemos llamarle L a esta parte, sigue siendo la misma L que en este diagrama, y H a esta altura, ¿no? H a esta altura. Se alcanza a ver, si se alcanza a ver. H a esa altura. Entonces, ahora lo que tenemos es que la altura sería L más H, ¿no? Y a eso le sumamos la energía de presión, ¿no? Significa energía potencial y energía de presión, que sería toda la presión en C. Esta es la ecuación de Bernoulli para este punto. Y la igualdad se tiene que cumplir cuando la comparo con la energía en este otro punto, ¿no? Porque la energía tiene que ser la misma, tiene que mantener, ¿no? Porque es un fluido que está contenido en un tubo, ¿no? No hay fricción, no hay es incompresible el fluido, etc. Entonces la energía en el punto C y en el punto D se tiene que conservar.
tiene que ser lo mismo en cada punto de hecho de fluido, ¿no? Entonces, tenemos que en el punto D tendríamos medio de la densidad del aire por la velocidad en V al cuadrado más la densidad del aire por L más H más la presión en B. Energía, presión en B. Entonces, pues, ¿qué vamos a tener después? Se nos van a ir este término de la energía potencial, porque es el mismo. Nos va a quedar nada más, de hecho, nos va a quedar nada más un medio de la densidad del aire más la presión en C igual a la presión en D, porque si se dan cuenta la velocidad del fluido en este punto, pues es muy pequeña, ¿no? Entonces esa velocidad tendería a ser cero o algo muy pequeño, y eso al cuadrado, pues más pequeño aún. Entonces esta velocidad la podemos tomar como cero. Y esas dos se nos van, como ya dije, entonces nos quedaría que la presión en D es igual a medio de la densidad del aire por la velocidad en C al cuadrado más la presión en C, ¿no? La presión en C. Entonces, ahora que tenemos que la velocidad en este punto está, bueno, de hecho puede estar en términos de una diferencia de presiones, ¿no? Que es presión en B menos presión en C medio de aire por la velocidad C cuadrado. Entonces, la presión en B menos la presión en C es igual a un medio de la densidad del aire por la velocidad en C al cuadrado. Pero yo puedo saber cuál es la presión en D y la presión en C, ¿no? Esa diferencia de presiones, utilizando la ley de Pascal, ¿no? Entonces, tendríamos que la presión en este punto que voy a considerar A y B, A' y B', ¿no? Están al mismo nivel. Esta onda está al mismo nivel. Entonces, la presión tiene que ser la misma. Nada más que pues otra vez, como lo mismo que aplicamos acá, ¿no? El ruido que está sobre este punto, pues es distinto al que está sobre este punto, ¿no? Son distintos los fluidos, pero es la misma presión. Tendría que ser la misma presión, ¿no? Además están al mismo nivel, ¿no? Nos está diciendo el problema que esto está también al mismo nivel. Entonces, podemos poner la presión en A y la presión en B e igualarlas, ¿no? Entonces, la presión en A por un lado va a ser la longitud, esta longitud L, sí, precisamente. Pero primero vamos a poner cuál es la presión en A' de arriba hacia abajo, ¿no? La presión en A' es igual a, la presión en A' es igual a la presión en C más la presión que hay en esta
la presión que ejerce esta columna de aire de altura h, ¿no? Que sería la densidad del aire por G por H. Y bueno, esta H no tiene por qué ser la misma, ¿no? Esta H aquí. Esta H. Entonces tendríamos lo del aire por H más la densidad del agua por G por L, ¿no? Y eso es la presión en A'. La presión en C más la presión del aire de esta columna de altura H mayúscula más la presión de esta columna de agua, ¿no? De altura L. Eso es la presión en A'. Ahora la presión en B' sería igual a la presión en B más la presión de esta columna de aire de altura H con el aire por G por H más la presión de esta columna de aceite, ¿no? De altura L. Es la del aceite. Aceite por L. Y de aquí que se nos va la presión del aire, ¿no? Entonces tenemos que la presión en C menos, perdón, es al revés, ¿no? Nosotros queremos llegar a la presión D menos la presión C, entonces la presión D menos la presión C la presión en C es igual, esto se nos va, nos queda G por L por rho de agua menos rho de aceite. ¿No? Y ahora qué podemos hacer, simplemente vamos a sustituir, ¿no? Esta diferencia de presiones acá. Entonces tenemos que por L, o si quieren una vez, vamos a despejar velocidad en el punto C, ¿no? La velocidad en C es igual a la raíz de 2 veces P menos P de C, 2 veces P de 2 veces la presión en D menos la presión en C entre la densidad del aire, ¿no? Ahora vamos a sustituir la presión en D menos la presión en C. Entonces se viene esto. 2 PD menos PC entre el aire. Sí, claro. Ahora vamos a sustituir la diferencia de presiones. Entonces nos quedaría que la velocidad en C es igual a la raíz de 2 por L por la densidad del agua menos la densidad del aceite sobre
2 rodeamos nuestro aceite entre rueda del aire. Entonces, la velocidad en C debe ser la raíz de 2 por 9.81 por la longitud, la altura de la columna de aire, que es 0.05, y todo esto todo eso dos por 91 por longitud menos la diferencia de las densidades, ¿no? Y menos 750 entre 1.29, y eso nos da una velocidad de 0.6 igual a ya se todo esto, ¿no? Igual ha sido la igualdad entre las dos presiones, etcétera. Ya tendríamos esa expresión, ¿no? Aquí aplicamos el Neulini y por otro lado aplicamos la ley de Pascal, ¿no? El punto A' y B'. Y la cuestión de Bernoulli, entonces tenemos 2 por 9.81 por 0.05 menos 750, y esto entre 1.29, y nos da al final una velocidad del punto C igual a 13.78 metros sobre segundo. Siempre utilizamos el sistema internacional de unidades, ¿no? Metro, kilogramo, segundo, newton. Bueno, metro, kilogramo y segundo, ¿no? Con esos conocimientos las unidades. Entonces esa es la velocidad del punto C, y pues ya sería toda el final de este ejercicio, número 2. Y el último sería uno que tiene que ver con movimiento armónico simple. El último nos dice que tenemos un bloque de 100 gramos que cuelga de un resorte, ¿no? Entonces el bloque está a 20 centímetros bajo la posición de equilibrio y moviéndose hacia arriba a una rapidez de 200 centímetros por segundo, ¿no? Entonces tenemos el bloque de 100 gramos que cuelga de un resorte cubo cuadrado, no sé cómo llamarla esta cosa. Tenemos eso, ¿no? Una masa que está colgando un resorte con constante K igual a 5 newtons por metro. Necesitas aplicar
5 newtons para desplazar este resorte a 1 metro. Y la masa de este bloque es 0.001 kilogramos, perdón, no, son 100 gramos, ¿no? Es 0.1 kilogramos. Y nos dice que está a 20 centímetros por debajo de la posición de equilibrio en un tiempo cero, ¿no? Entonces en un tiempo cero está a 20 centímetros está x0 está a 20 centímetros de la posición de equilibrio. Bueno, en realidad no sé cuál es la posición de equilibrio, ¿no? Solo vamos a nombrar. Imagínense que aquí está la posición de equilibrio y esta es el x0, ¿no? Está en el x0. La posición de equilibrio acá son 20 centímetros. Entonces nos dice que también en ese mismo tiempo cero la velocidad tiene una velocidad hacia arriba de 2 metros por segundo, velocidad cero. Entonces x0 es igual a 20 centímetros, ¿sí? Es igual a 0.02 metros, no, 0.2 metros. Y la velocidad es igual a 2 metros por segundo. En realidad podemos tomar esta velocidad como negativa, ¿no? Porque hacia acá está mi eje positivo. Mi eje positivo y ya, ¿no? Mi eje positivo está hacia abajo. Positivo. Y para que están los negativos. Entonces, nos pide que, obtener cuál es la rapidez del bloque cuando el desplazamiento desde el equilibrio es igual a 30 centímetros, ¿no? Bueno, antes que nada, el movimiento aquí, pues, realmente no sabemos cuál es su amplitud, ¿no? Mucho menos porque nos dice que la condición inicial es que está en x0 en un tiempo cero. Entonces, tenemos que primero, que la ecuación de movimiento de la posición de tiempo de este oscilador armónico es la amplitud por el seno de omega por t más pi. Nos dice que en un tiempo igual a 0 estamos en una posición x0, ¿no? Que es igual a 0.2 metros. Entonces, en x en tiempo 0 tendríamos esto, ¿no? Que si lo reducimos sería a por el seno de phi igual a 0.2. Y nos dan también la condición inicial en la ecuación de la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad en el tiempo se describe con la siguiente ecuación, ¿no? La derivada de esto
por esto, la derivada de esto es 0, que es una constante, 0 por esto, entonces tendríamos la derivada de esto ahora, más la derivada de esto por esto, la derivada de seno es coseno, que me da por t más phi, por omega, ¿no? Esto es 0, la derivada de esto es 0, del argumento 0, y esto es omega. Entonces, a omega por coseno de omega por t más phi. Y en un tiempo 0, t igual a 0, tenemos que la ecuación satisface esto, ¿no? Satisface que tenemos una velocidad igual a 2 metros sobre segundo. Y podemos describir esta expresión como coseno de phi igual a 2. Ahora tenemos esta expresión y esta expresión, ¿no? Por experiencia o no sé, por algo, no sé qué sea, algún truco algebraico podemos aplicar la siguiente, podemos dividir, ¿no? X en 0 entre b en 0, ¿no? Entonces tenemos que b en 0, voy a escribir acá, x 0 entre b 0 es igual a seno de phi entre a omega por coseno de phi, ¿no? Entonces aquí tendríamos a entre a, se va, y tendríamos seno entre coseno tangente entre omega, ¿no? Tangente de phi entre omega. Esto es igual a 0.2 entre 2. Y eso sería igual a 0.2 entre 2, entre 10, entre 20, sería igual a un décimo, ¿no? Un décimo. Y de aquí podemos despejar a phi. Entonces tendríamos que phi sería igual a el arco tangente de omega entre 10. Entonces phi tiene ese valor. Por otro lado, pues ya ahora tenemos las ecuaciones de movimiento de velocidad de movimiento simple completas, ¿no? Nada más nos falta la amplitud. Entonces, podemos sacarla de aquí, de esta ecuación, ¿no? Tenemos que la amplitud por el seno de phi es igual a arco tangente de omega entre 10. Es igual a 0.2. Y después tenemos que A sería igual a 0.2 entre el seno de arco tangente de omega entre 10. Ahora bien, voy a poner el valor de phi. El valor de phi es, bueno, tenemos que recordar aquí que omega es igual a k entre m, la raíz de sobre división. Entonces tenemos que omega sería, en este caso, poner acá omega es raíz de k, que es 5, 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5
5 raíz de 2 radianes entre segundo. Entonces, bueno, ya podemos obtener la amplitud y ahora voy a obtener phi. Entonces tenemos que phi es arco tangente de 5 raíz de 2 sobre 10, ¿no? Entonces phi es igual a 0.6154 radianes, ¿no? Y la amplitud, por otro lado, es igual a 0.2 entre el seno de phi, ¿no? Y nos da una amplitud de 0.34 64 metros. Entonces, ya tenemos esos datos y nos piden obtener la velocidad cuando este desplazamiento de equilibrio es 30 centímetros. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? X en un tiempo tal que A por el seno de omega por T más phi es igual a 30, ¿no? No, 30 centímetros son 0.3 metros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo para el cual va a tener este desplazamiento desde su origen, ¿no? O desde su punto de equilibrio? Entonces tenemos que el tiempo, despejándolo de aquí, sería primero omega por t más phi es igual a arco seno de 0.3 entre A. Arco seno de 0.3 entre A. Desde aquí que phi es igual, perdón, T es igual a arco seno de 0.3 sobre A menos phi entre omega. Entonces el tiempo para el cual está en esa posición sería arco seno de 0.3 entre la amplitud menos phi, que es 0.6154 entre omega, que es 5 raíz de 2. Entonces tenemos que para un tiempo igual a 0.061 segundos, cero punto cero seis uno cero segundos, está en esa posición, en la posición 0. Está a 30 centímetros, ¿no? De su posición de equilibrio. Entonces, a mí me piden la velocidad cuando su desplazamiento es ¿no? Entonces necesito sustituir ese tiempo en la ecuación de la velocidad. Entonces la velocidad en el tiempo 0.061 es igual a A, que es
ahorita lo pongo. A por omega por el coseno de omega por t, y aquí t vale 0.0610 más phi. Entonces la velocidad sería, en este punto, sería 0.3464 por el coseno de 5 raíz de 2 por 0.0610 más phi, que es 0.6154. Entonces tenemos que esta sería la expresión para la velocidad en 0.0610, ¿no? La velocidad en cero es igual a todo esto. Entonces, la velocidad en este tiempo es igual a todo esto. Entonces, la velocidad que tendríamos haciendo las operaciones sería 0.3464 por el coseno 5 raíz de 2 por 0.0610 más phi, que es 0.6154. Y nos da una velocidad igual a... Aquí hice algo mal, entonces... me faltó multiplicar por omega. Entonces aquí tendríamos que la velocidad es la amplitud, ¿sí? 0.3464 por omega, ¿no? Que omega es 5 raíz de 2. Entonces por el coseno de todo esto, entonces la velocidad en 0.0610 sería igual a eso. Faltó que multiplicar por omega. Entonces omega sería 5 raíz de 2. Y al final me da una velocidad de 1.224 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad que tendría cuando su desplazamiento es igual a 0.3, ¿no? Porque el tiempo para el cual está en esa posición es este. Entonces la velocidad que tiene en ese tiempo es esta. Y listo. Sería todo el examen.